Ustedes saben, es viernes, es día de mesa de análisis y hoy me da muchísimo gusto saludar aquí en el noticiario, como siempre, a Rogerio Pano. Rogerio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y a Rodolfo Herrera, que nos acompaña también el día de hoy. Muchísimas gracias a los dos, sobre todo por este tiempo que debo imaginar quieren bastante para ofrecernos con eso de que se está en confinamiento, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues platicar con ustedes. Pues ahora sí de cómo la están pasando en estos momentos, cómo están ustedes viendo el comportamiento que está teniendo la ciudadanía ante estos momentos de pandemia. Ya hemos visto, por ejemplo, el día de hoy, pues tuvo que ser necesario la aplicación de medidas correctivas más fuertes por parte de las autoridades para que de esta forma pues la gente no salga, ¿no? Porque a pesar de todo se sigue saliendo a las calles. Veracruz estamos en primeros lugares de lo que es el COVID-19, el número de infectados, el número de personas que están en estos momentos en los hospitales y el número de muertos también, así como otras ciudades del estado de Veracruz. Pero bueno, ustedes, ¿qué es la opinión que tienen al respecto? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, señor Herrera. Buenas tardes, Rogerio. Buenas tardes, Araceli. Pues aquí estamos. Pues a mí me parece que pareciera ser que hay dos mundos diferentes. Uno, el que se vive en los hospitales, a decir de enfermeras, médicos, camilleros, todo el personal sanitario, donde en algunos lugares como en la Ciudad de México ya se está llegando al punto de saturación en algunos hospitales de la Ciudad de México, de la zona conurbada de la Ciudad de México con el Estado de México, y otro es el mundo que se vive en algunas regiones del país y del cual Veracruz no estamos exentos, donde pues hay personas que siguen sin creer que hay una pandemia de esta naturaleza, donde las personas hacen su vida prácticamente con normalidad y en algunos casos llegando hasta la irresponsabilidad. A mí me parece que Veracruz, el crecimiento exponencial de los casos en la ciudad de Veracruz hubiera requerido medidas mucho más restrictivas de las que hoy se están hablando. Yo creo que no basta con cerrar parcialmente el centro de la ciudad. Yo creo que debió haberse tomado medidas mucho más drásticas, habida cuenta que el crecimiento exponencial tanto en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, como en la zona conurbada de Poza Rica y Coatzacoalcos ha ido en aumento. Todavía no llegamos a la situación de tener una situación de emergencia tal en los hospitales de estas zonas. Creo que vamos a tener un grave problema en materia sanitaria. Yo creo que eso hubiese requerido de acciones mucho más restrictivas de las que hoy se toman. Yo creo, yo más bien siento por todo lo que he estado viendo, que vamos a entrar en una etapa muy difícil, donde la gente va a querer agarrar conciencia cuando ya esté inmersa en el problema. El caso es que no quieren entender, y también tenemos que entender que la gente tiene que salir por motivos de trabajo, por ver a sus familiares, sus padres adultos mayores, por conseguir alimentación, por muchos motivos, pero si al menos, digamos, hay ejemplos de países donde han logrado controlar esto con las mínimas medidas de seguridad, que es mantener la limpieza, lavarse las manos, el cubrebocas, los guantes, con esas mínimas medidas, pero hay gente que ni siquiera las mínimas medidas, y ante eso no hay pretexto. Yo sí no creía que fuera necesario que se tuvieran que endurecer medidas para que esto pudiera, digamos, medianamente controlarse, y lo que la gente no sabe es que padecer esto es un auténtico horror. No son 14 días de convalecencia, son 14 días de horror, de tortura, son infernales. No se dan cuenta que va a ser hasta ese momento cuando van a desear haber regresado el tiempo, tomar las medidas y empezar de nuevo, y eso es lo que no se va a poder. Ahora, sin embargo, Rogerio, por todo lo que acabas de decir, que es muy importante, hay que ver también cómo esto nos va a cambiar la vida, porque a mí me preguntan, digamos, el periodista sabe a veces de eso, como sé de astronomía o de física cuántica, pero me preguntan sobre eso y les digo, miren, en tanto no llegue una vacuna, que tampoco la distribución es tan fácil, esto, al menos este año, nos tenemos que acostumbrar a esta nueva forma de vida. Si llegase a controlarse con la vacuna,
entonces podremos pensar en ir aminorando algunas medidas, pero esto es para quedarse, esto no es un nuevo estilo de vida en el mundo, esto nos golpeó a la humanidad. De alguna forma, estamos esperando que en esta nueva etapa, en esta generación, la gente no le pierda el miedo al acostumbrarse a ver la misma postal, como ocurrió con el SIDA. Acordémonos que en los camiones la gente no quería ni agarrar el tubo y fue una psicosis terrible, pero después la gente se fue acostumbrando a que se vivía con esta postal, como se vivió también con las balaceras que primero espantaban y ahora ya no espantan, como se ha vivido con tantas cosas, y si la gente se acostumbra a vivir con esto, el problema puede seguir siendo largo, ¿no? Así es, a mí me parece sí, que hay experiencias no tan lejos, por ejemplo, la experiencia de Nuevo León, donde se pusieron las pilas, Nuevo León y Jalisco, que tendían para ser un caso muy grave y que en estos momentos pareciera ser que al menos hay un control. Y me parece que también algo que está influyendo mucho es la falta de certeza sobre los números que nos están dando. Hoy, dos de los más importantes diarios de Estados Unidos hablan de un ocultamiento de cifras. Incluso el New York Times señala que en la Ciudad de México por lo menos se calcula 2.500 muertos. De eso hablan, aunque repito, son cuestiones basadas en entrevistas, en ciertos estudios de modelos matemáticos. El país señala incluso que en México habría por lo menos 750,000 personas contagiadas, muchos de ellos con síntomas leves. Y me parece que sí debe haber certeza, debe haber una mejor explicación de gobierno, habida cuenta de que, uno, hay ya cada vez es mayor la presión de Estados Unidos para abrir sectores productivos del país ligados al Tratado de Libre Comercio. Dos, el próximo regreso a clases. Me pregunto, ¿se están tomando las medidas adecuadas para que nuestros chicos regresen a clases el 1 de junio? ¿Qué se está haciendo a nivel de escuelas? ¿Qué se está haciendo a nivel federación, estados, municipios? Me parece que son preguntas que aún no se contestan. Y yo repito, habría que tener, si no haber medidas restrictivas, una gran campaña en medios para hacer entender a la gente que esto no es un juego. A mí me parece asombroso que haya podido observar en algunos restaurantes familias enteras comiendo, exponiendo a niños, exponiendo a personas de adultos mayores. Así es, Rogelio. No, y el hecho... Ay, pues yo andaba solo, como claro, vivo solo, pues andaba solo. Pero de todas maneras, incluso, pues ya ahora estamos en el grupo vulnerable, pues tratas de quedarte en casa lo más que se pueda. Pero me parece que hay mucha inconsciencia y mucha irresponsabilidad. ¿Cómo hacer para que entren, para que la gente se quite de esa inconsciencia? No lo sé, tendría que haber una campaña muy dura, muy fuerte, y no medidas que parecen ser paliativas y no encarar de frente el problema. Te aseguro, Rogelio, que en un momento determinado, si no hubiese sido este cierre el día de hoy, como se estableció aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y en otros municipios, el Día de las Madres hubiera sido, vaya, un día como todos o como todo mundo en la calle, si no las hubieran establecido. A veces duele mucho que te digan tienes que quedarte y hacer esto, pero yo creo que son las situaciones que se tienen que estar estableciendo, y solamente de esta manera yo creo que las personas van a entender que deben de quedarse en casa en estos instantes. Estamos escuchando, y quizás, bueno, ustedes ya lo saben también, durante la mañanera que decía yo, el presidente dijo que va a venir a Veracruz la presidenta nacional del DIF para ver qué acciones se pueden realizar, porque Veracruz vemos que cada vez vamos más arriba en el número de casos, y entonces, si ya se tenía implementado que a lo mejor la actividad se podría ir mejorando para lo que es el 1 de junio, pues yo dudo que el 1 de junio podamos nosotros reanudar realmente las actividades, y nos vamos a ir, decía ayer en la tarde el subsecretario de Salud, que pues va a ser una medida muy larga, de acuerdo a lo que se está viendo en estos momentos, lo que está pasando en algunas ciudades, ¿no? Eso que dices, Araceli, es muy importante, definitivamente, porque debe haber, y lo que decía Rogelio también, debe haber un control entre lo que ocurre o lo que percibe la ciudadanía y lo que está emitiendo el gobierno. Pero también hay que tomar en cuenta que están ocurriendo cosas además muy graves. Los gobiernos, los políticos siguen metidos en sus campañas.
En Estados Unidos, Donald Trump se ha metido en una campaña y están pensando cómo revertir eso para la reelección. En el caso de México, a Gatell ya lo hicieron artista, ya lo pueden hasta decir poesías, por favor. Y por otra parte, se ve mucho como en el gobierno del estado hay una tendencia a tratar de minimizar lo que hacen otros municipios que no son afines a su partido. Definitivamente no se han puesto las pilas en unidad para atender los reclamos de la ciudadanía, y que también tiene que ver con información, y cuando no hay un flujo de información, lo que da pie tiene que ser la desinformación o la especulación. De ahí que se den tantos y tantas noticias falsas, que yo no les daría noticias, porque los medios emergentes, los electrónicos, los escritos, los establecidos, sí han hecho muy bien su trabajo de informar. Son las benditas redes sociales las que se han salido de control tratando de buscar información. Eso se entiende, pero lo que no se entiende es que si se llega, digamos, a dejar vacíos de información, ocurre lo que está diciendo Rogelio. La gente está buscando información en otros lados, y desgraciadamente hay gente empecinada en querer espantar a la población con cosas que no existen y que no se imaginan qué tanto contaminan. No sé si sea el COVID o sean ellos los que contaminan más, pero es terrible la cantidad de desinformación que existe en el medio, Rogelio, Araceli. Sí, claro, y entra muy el del periodismo. El periodismo en México debe de ofrecer información. Y yo repito, parece muy triste que de índole político, incluso estemos pensando en una ley para favorecer a una funcionaria de gobierno que irá a dirigir los destinos de Veracruz. Parece muy triste que el presidente esté enfocando más su programa económico pensando en el 2021 que en este mismo año, de cómo vamos a recuperar los empleos que se van a hacer con el cierre de pequeñas, medianas empresas, de miles de pequeñas, medianas empresas. Que hoy se discute en redes el papel de Calderón en Rápido y Furioso, en Genaro García Luna. Tenemos una pandemia que puede desbordarse. Me parece que hay un mundo por acá y otro mundo por acá. Me parece que lo que habría que dar es la sensatez y el sentido común, que estamos ante una pandemia, que debemos de hacer frente a ella, que las consecuencias económicas van a ser devastadoras, sea incluso ya una pérdida en el próximo trimestre del año, este trimestre de alrededor del 30% bruto. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Y me parece que trasladarlo al terreno de que si el Twitter, las redes sociales, el encono, la polarización, me parece más distractores que de encarar un problema real, que es la reconstrucción de este país tras la emergencia sanitaria. Y primero que nada, ¿cómo vamos a salir de esta emergencia sanitaria? ¿Vamos a ir bien como lo clama López Obrador, los López Obrador o López-Gatell, o estamos viendo o no estamos alcanzando a percibir situaciones que se están gestando en el país, o sobre todo en algunas zonas? Veracruz, repito, me parece que si no hacemos algo, ciudadanos y gobierno, vamos a un encontronazo del cual podrían traernos muchas desgracias. No sé si estamos a tiempo, puede que estemos a tiempo, pero los números por sí solos y a pesar de los subregistros son para causar preocupación, nos deberían de causar mucha preocupación, en mi punto de vista. Yo creo que los mexicanos sí estamos preparados para cerrar filas en torno a una figura que puede ser el presidente. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo con eso, pero también el presidente debería estar de acuerdo en cerrar filas con los ciudadanos. Y no nada más es el presidente y su partido, son todos los partidos políticos. No he visto, cada que aparecen para dar una conferencia de prensa virtual, la hacen para criticar, ¿no? O sea, no hay una propuesta seria. Y entonces los ciudadanos perciben en que ellos están en su bronca, los políticos, de todos los partidos, mientras tanto nosotros estamos en medio esperando a ver quién resuelve, ¿no? Y hay gente que contratamos para resolver, y desafortunadamente no han entendido, y nosotros no hemos entendido, que este país
es propiedad de los mexicanos. Y en tanto entendamos eso y aprendamos a exigirles que cumplan para lo cual fueron contratados, pues entonces tendrían que hacer un trabajo diferente con sus patrones, pero eso no está ocurriendo ni en el gobierno estatal ni en el gobierno federal. Fíjate, Rodolfo y Rogerio, algo muy bueno que está surgiendo y que creo que ha surgido siempre cuando hay momentos en que los mexicanos debemos sacar la casta, es la forma en que está respondiendo también muchos sectores de la población, gente en particular que está yendo a los hospitales a dejar incluso cubreboca que están elaborando ellos mismos para la gente que está afuera, para la gente, para los doctores. Hemos visto asociaciones, hemos visto incluso, por ejemplo, los bomberos conurbados, cómo se pusieron de acuerdo estos empresarios y están entregando estas cápsulas para poder transportar a los enfermos de COVID. Estamos viendo cómo asociaciones están comprando cubrebocas, cómo están comprando agua, cómo están comprando todo tipo de cosas para poder apoyar también al sector. Y también, incluso te quiero comentar que hay grupos de algunas asociaciones que están dando cursos por internet a los maestros, que me parece muy interesante, para que de esta manera estén preparados, porque yo te aseguro que a muchos maestros nos tocó este momento así como que de buenas a primeras se nos vinieron las cosas encima. Muchos ya sabíamos de cómo manejar algunas de las redes y todos los demás, pero muchos no, y entonces están participando de una manera activa con los alumnos. Comentaba yo incluso pues en mi pueblo cómo le estaban haciendo los niños. Ustedes saben que hay muchos lugares en donde no todos los niños cuentan con un teléfono para poder realizar las clases, no todos los niños cuentan con una computadora para estar conectados, lo hacen por la televisión, todos los demás. Pues fíjate que los maestros se han puesto las pilas muy bien, y la verdad muchas felicidades a todos, porque de una manera bien consciente les están dando clases a los niños mediante videoconferencias por el teléfono. Incluso les encargan tareas y luego los maestros pasan o les dicen a los papás en un lugar determinado lleven sus tareas para poderlas calificar. La verdad es que mis respetos como está haciendo la sociedad civil, o no sé ustedes cuál es la opinión que tengan al respecto. Pues yo sí valoro y aprecio mucho esos esfuerzos de una parte de la sociedad civil, pero otra parte es muy irresponsable también. Claro, así es. O sea, porque hay una parte de la sociedad civil que está abusando, que está especulando, que no respeta las medidas del gobierno. O sea, vemos esas dos caras, y yo me preguntaría, ante la pandemia, ¿cuál ha sido la respuesta de la sociedad ante la pandemia? ¿Nos hemos portado bien o no? Y yo creo que eventos de esta naturaleza sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Y como ocurre con los terremotos, que por un lado vemos situaciones heroicas de la sociedad, también vemos situaciones execrables y deleznables. Y me parece que esto está poniendo a prueba, esta pandemia, nuestra madurez como sociedad. Y creo yo que si la logramos librar, aunque hay casi ya 3,000 muertos, no hay que olvidarnos, porque se nos olvida que detrás de cada número hay una historia, porque perdemos de vista que hay detrás de cada número una historia, y cuando dicen, bueno, vamos bien, vamos con 3,000 muertos, no, son 3,000 historias trágicas, 3,000 pérdidas humanas. Entonces, yo creo que esta pandemia es una prueba para reconocernos como lo que somos. ¿Somos acaso una sociedad madura? ¿Somos acaso una sociedad solidaria? ¿Somos acaso una sociedad de la cual podemos enorgullecernos? Yo pienso que hay muchos esfuerzos sociales que han estado muy bien encaminados, pero otros, la verdad, no son precisamente ejemplares. Así es. Sí, adelante, ibas a hablar algo al respecto. Fíjate, Rogerio. Sí, Rodolfo. Sí, Rodolfo. Te escuchamos, Rodolfo. Fíjate, Rogerio, que a mí me gustaría reconocer. ¿Se cortó? No, estás al aire. No, estás al aire. Ok. Fíjate, Rogerio, que a mí me gustaría reconocer, Araceli, el esfuerzo de muchos ciudadanos. Aquí también lo que decía Rogerio me despierta una especie de conciencia con gente que de veras se ha puesto las pilas. Gente que tiene que ver con la señora
de una casa, un señor que se acerca. He visto mucha solidaridad social, he visto mucha solidaridad empresarial o de comerciantes o de negociantes, no de empresarios tan grandes o lo hacen de manera silenciosa, que es muy bueno, pero he visto mucho del abarrotero, del tendero, del señor que vaya a porta, de los que surten mascarillas, de todo eso. He visto también tremendos oportunistas, pero pues bueno, en este momento solo nos resta agradecer, porque bien o mal, pues llevan cosas, ¿no? Esa parte, y de mucha gente, porque siempre lo peor de nosotros es muy exponencial. En el caso de los saqueos, se habló de mucho desorden, pero sin embargo, en 1 millón de habitantes, o casi 1 millón de habitantes de Veracruz, yo no creo que ni siquiera 100,000 hayan entrado a los saqueos. La mayor parte de la población se comportó bien. O sea, esto quiere decir que los ciudadanos buenos seguimos siendo más. Los malos se están llevando mucha cancha en la difusión, que eso es lo que habría que tratar de evitar. Los empresarios que aportan, esos han sido empresarios medianos. Yo no he visto, y algunos, bueno, qué bueno, pero yo no he visto los grandes empresarios. He visto algunos dando apoyo, y estamos hablando de empresarios muy, muy chicos que comparten parte de lo que tienen. Aquí lo que habría que ver es si esta conciencia social nos va a llevar a rebasar las etapas que siguen. No es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Estamos hablando de que esto que está sucediendo es de una, digamos, peligrosidad que nos va a permitir enfermarnos al 70% de la población, al menos. La gente tiene que entender que si le están pidiendo que se quede en su casa, no es para que evite que se contagie. De alguna u otra forma, en algún momento nos vamos a contagiar, en tanto no tengamos una vacuna, como se contagia una gripa, como se contagió el conjuntivitis. Así es, lo que no se quiere es que todos nos contagiemos al mismo tiempo y saturemos los hospitales. Si saturamos los hospitales, definitivamente estamos en un problemón. Pero si no los saturamos, hay alguna posibilidad. Es decir, nos vamos a enfermar de manera paulatina. Hay que vivir con que tenemos el riesgo constante. ¿Qué es lo que dice Rogelio, que me parece muy acertado, sacando lo peor y lo mejor? Yo creo que tendríamos que reconocerle a la gente que sí ha sacado lo mejor, y que es mucha que de manera anónima, que sin cámaras, sin aspavientos, ha estado presente en este tipo de cosas, y para eso hay que tener un buen reconocimiento. Así es. Chicos, pues y ahí entramos nosotros, el periodismo, de contar las buenas historias también, porque creo que se nos olvidan las buenas historias, y hay que contar buenas historias. Yo sé de un grupo empresarial a nivel nacional que se portó muy bien con sus empleados, conservó toda su plantilla laboral. En la plantilla laboral trabaja 14 días un grupo, 14 días otro grupo, y que buscó de una u otra forma conservarle sus salarios, mantener la plantilla. No han hecho mucho ruido, me parece muy bien, pero creo que se han comportado bien con los empleados. Y yo creo que al final, si vemos la luz al final del túnel, yo creo que habrá sido por el esfuerzo de muchos mexicanos, por el esfuerzo también de muchos líderes políticos que se han puesto las pilas, hay que decirlo, algunos alcaldes, algunos gobernadores que se pusieron las pilas, que han hecho las cosas bien, y que la gente ha respondido, porque hay que decir, hay regiones del país con tasas muy, muy, muy leves de contagio, esa es la realidad, y que hay zonas muy en específicas que están en focos rojos. Y lo que a mí me preocupa en particular, que las dos regiones con las que tengo una cercanía emocional y física, que son Guerrero y Veracruz, andan en problemas, y que tienen que hacer algo para evitar entrar en la zona que denominaríamos la zona de focos rojos. Y yo creo que aquí en Veracruz nos tenemos que hacer un último esfuerzo, un gran esfuerzo, para evitar problemas que hoy se están viviendo en la zona conurbada de la Ciudad de México y del Estado de México, y en Tijuana, Baja California. Creo yo que todavía podríamos estar a tiempo. Muy bien. Rogelio, muchísimas gracias. ¿Algo más, Rodolfo?
a mí me gustaría más comentar por último lo de la ayuda de los 25,000 pesos. A mí me llama mucho la atención. Para empezar, la aplaudo porque toda ayuda es buena, no hay ayuda mala y funciona. A mí me llama mucho la atención que un empresario necesite 25,000 pesos para mantener a sus empleados. Eso se me hace extraño, muy extraño. Se me hace que los empresarios tendrían, para más no serían de 25,000 pesos. Ahora, si estamos hablando que con esos 25,000 pesos apoyamos a los empresarios medianos o muy pequeños que están ayudando y aportando, me parece excelente la idea, no me parece mala, pero sí da un poco a qué pensar, ¿no? Si esa ayuda es con otro fin ajeno a ayudar, me daría mucha pena, ¿no? ¿Dirías tú que de política clientelar? Sí, sí, claro. Claro, pensando en el 2021. Por ahí, ¿no? Afianzar una base electoral, claro. Afianzar votos. Acuérdate que la meta es llegar a 21 millones de personas que reciban una ayuda social. Con 21 millones de personas tienes más que asegurado el Congreso. Así y tienes sí. más que asegurado el camino posterior. Rogelio, sí, definitivamente. Rogelio, es política también. Así es. Rogelio, gracias. Gracias también a ti y Rodolfo. Desde aquí, Rogelio, un abrazo para tu señora madre que te está viendo, me imagino, en Acapulco. También para ti, Rodolfo, un abrazo. Sé que pues no podemos estar, decía yo en un principio, con ellas en estos momentos, pero desde aquí aprovechamos, pues hay que mandarles un abrazo a nuestras mamás. Así es. Desde aquí que nos están viendo. Muchas felicidades y por cierto, hoy también, fíjate que, hay que comentarlo, hoy uno de mis hermanos, pues mi hermano menor está cumpliendo años, hoy mi señora madre tuvo a su último hijo de esta familia que tenemos de 6, y bueno, su último hijo nació el día de hoy, que por cierto ¿Me dejas hacer un último comentario, Araceli? Sí, sí, claro. Una felicitación, porque no voy a poder estar, primero a mi madre, porque es mi madre, segundo a mi esposa porque es la madre de mis hijos, y tercero a ti, y cuarto a todas las madres de México. Muchísimas gracias. Estar juntas. Gracias, Rodolfo. Y yo daría, aparte de mi mamá, mi esposa, a todas las mamás, un especial saludo con mucho amor y con mucho afecto, también a las mamás doctoras, de las mamás enfermeras y todas ellas mamás que están hoy en el trabajo sanitario salvando vidas. A ellas muy en especial mi reconocimiento y mi tributo a su trabajo. Para ellas no va a ser un día como cualquier otro, y ellas están en el primera línea, en el frente de batalla, y para ellas mi cariño y mi reconocimiento. Gracias a los dos, muy amable, muchísimas gracias, y como decía yo también un saludo a mi madre y a mi hermano Ernesto, que el día de hoy está cumpliendo años. Muchísimas gracias, gracias a los dos por haber estado con nosotros el día de hoy, gracias por su tiempo. Wow. Gracias. Bueno, y bueno, a los comentarios que